Soy Noris Maldonado Herrera, soy médico especialista en ginecología y obstetricia y asesora certificada en lactancia materna. Bien, hoy vamos a hablar acerca del cáncer de mama, especialmente enfocado en mujeres jóvenes. Entonces, cuéntenos con qué frecuencia puede suceder el cáncer de mama en personas menores de 50 años, ¿podría ser? Fíjese que estadísticamente en verdad no esperamos encontrar nosotros cáncer de mama en mujer menor de 55 años, que en verdad es la edad promedio en la que se espera que pueda debutar el cáncer de mama. La epidemiología en verdad del cáncer de mama ha cambiado de manera que nosotros sí vemos con relativa frecuencia cáncer en mujeres menores. No le podría decir yo un número real porque en verdad lo que se ha visto es la modificación, pero todavía no hay un estudio de casuística real. Lo que sí tenemos claro nosotros son los factores protectores para la prevención del cáncer de mama. En el caso de las mujeres jóvenes, en verdad, estadísticamente sí está demostrado que tiene factores protectores como la lactancia materna, por lo menos durante un año, y embarazos. En la estadística del Colegio Americano de Cáncer dice que para disminuir el riesgo de cáncer de mama, idealmente un embarazo antes de las 20 semanas, no con eso estamos, de los 20 años, perdón. No con eso estamos promoviendo que las mujeres se embaracen en adolescencia, ¿verdad? Pero sí se ha considerado que es un factor protector. Bien, ¿qué diferencias puede tener el cáncer de mama en una mujer joven o en una mujer de edad más avanzada? ¿Es cierto que puede ser más agresivo? Sí, porque a menor edad, o sea, mientras menor a los 55 años o menor a los 40 años es la paciente cuando debuta con el cáncer de mama, más se relaciona con causa genética, con una alteración genética en verdad que se conoce y que está bien definido como alteraciones en el gen BRCA1 y BRCA2. A menor edad, más riesgo de que sea genético. ¿Y de qué forma pueden las mujeres detectarse un cáncer de mama antes de los 55 años? Siempre hacemos énfasis en la importancia del autoexamen. Recuerde que tenemos pruebas de evaluación clínica, que es básicamente el autoexamen, en el que la paciente aprende a revisarse correctamente la mama. La evaluación ginecológica de rutina anual, que debe ser prácticamente introducida como parte del chequeo preventivo de toda mujer, no porque tenga embarazo, no porque tenga bebé, no porque esté casada. Toda mujer que tiene edad menstrual debería tener una evaluación preventiva con ginecólogo anual, y como parte de la consulta ginecológica se incluye enseñarle a la paciente cómo hacerse su examen correctamente y tener además la evaluación física correcta de la mama. La intención de la revisión de mama siempre va a ser la detección temprana de masas o secreciones a través del pezón que puedan sugerir un problema que amerite seguimiento con estudios de imagen. Recuerden que no todas las pacientes tienen indicación para hacerse estudios de imagen, sino que hay que sumar factores de riesgo, edad de la paciente, sintomatología y los hallazgos en la evaluación física. Es decir, que toda mujer prácticamente desde adolescente o niña tiene que comenzar a hacerse el autoexamen. Absolutamente. De hecho, está demostrado que casi el principal factor de riesgo no genético para cáncer de mama es la influencia de nuestras hormonas ováricas. En general los estrógenos, efectos de estrógenos y progesterona. Y solo en la etapa en la que no menstruamos no tenemos influencia de estrógeno y progesterona. Ya una vez que comenzamos a menstruar, entonces ya tenemos influencia de ese estrógeno y esa progesterona. Por eso es que el inicio de la menstruación antes de los 12 años es un factor de riesgo para cáncer de mama, porque mientras más temprano comenzó a tener efecto en su mama del estrógeno y progesterona que se produce, más riesgo tiene. Una mujer que tiene antecedentes familiares de cáncer, pero de otro tipo de cáncer, ¿también corre el riesgo de sufrir ella cáncer de mama? Solamente si el otro cáncer es de ovario. En verdad el cáncer de ovario y el de mama son los que se correlacionan, pero no asociado a riesgo por otros cánceres. Bien, hablemos también acerca de la mamografía y los otros tipos de estudios que se pueden realizar las mujeres y a qué edad corresponde cada uno. Bien, según el Colegio Americano de Cáncer, refiere que se debe comenzar a hacer la mamografía a partir de los 40 años en pacientes que no tienen antecedente familiar de primera línea de cáncer materna. ¿Quién es mi familiar de primera línea? ¿Es mi mamá, mi hija o mi hermana?
Si ni mi mamá, ni mi hija, ni mi hermana tienen cáncer de mama, entonces comienzo a hacerme la mamografía a partir de los 40 años. Si mi familiar sí tiene cáncer de mama o tenemos una familiar de esta línea con cáncer de mama, entonces comenzamos a hacernos las evaluaciones de imagen a partir de los 35 años. No se recomiendan mamografías antes de los 40 años en pacientes que no tienen factores de riesgo familiar. Recuerden que están los diagnósticos por clínica y los diagnósticos por imagen. Para cuando decimos evaluación, diagnósticos por clínica es lo que la paciente se palpa y lo que uno como médico encuentra en la exploración. Sin embargo, sí está bien demostrado que la mamografía es una prueba de detección temprana, porque la mamografía es capaz de detectar lesiones cuando son de milímetros de tamaño que aún no son percibidos a la palpación, ni por la paciente ni por el médico que le evalúa. Por eso es que se hace énfasis en la mamografía para que se detecten las lesiones malignas cuando son, en todo caso, cánceres in situ o cánceres localizados. Y que deberíamos cambiar esa relación que si vemos la proyección que tiene el Colegio Americano de Cáncer para el 2024, o sea, hay una gran diferencia entre decir que esperan detectar 310,000 más o menos casos de cáncer avanzado y solo 56,000 casos de cáncer in situ. O sea, debería ser al revés, la mayoría deben ser detectados cuando son localizados o in situ y no están diseminados, porque mientras más tardío es el diagnóstico, menos posibilidad de tratamiento a tiempo. ¿Y qué otro tipo de lesiones o enfermedades se pueden desarrollar en los senos que pueden conducir a un cáncer de mama y cuáles son las que no también? Porque hay algunas como fibroadenoma, es verdad, algo que sucede bastante en mujeres jóvenes y no precisamente indica que vaya a ser un cáncer de mama. De acuerdo, es que recuerde que no toda masa de mama es maligna. Siento que cuando hacemos las campañas de concientización, porque recuerden que el mes del cáncer de mama, en verdad la intención es concientizar sobre la importancia del diagnóstico, enfatizamos en que la paciente aprenda a hacerse el autoexamen, uno, para que conozca su mama, básicamente debe conocer su mama, de manera que la paciente sepa si tiene un cambio del mes anterior a este, no para que piense que ese cambio es cáncer, sino para que sepa que si siente un cambio de un mes a otro hay que acudir a donde quien sabe un poco más de mama para saber si amerita un estudio más, pero no necesariamente pensar que es cáncer. Porque caemos en ese error, la paciente le duele la mama y piensa que es que tiene cáncer porque le duele la mama. La mayoría de los casos de mastodinia, que es el dolor de mama, se asocian a cambios hormonales que son normales en el transcurso de la vida menstrual. Y no toda pelotita de la mama tampoco es cáncer, la mayoría son benignas. Y las clasificaciones entre benignas o sospechosas, en verdad, serán estudios de complementar imagen con biopsia, no es solamente con la exploración clínica. ¿Y los tratamientos para esto son con cirugía o con medicamentos se pueden deshacer? ¿O con qué es lo que procede a una mujer tener esto? ¿Fibroadenoma? Bueno, recuerden que para decir fibroadenoma, la paciente tiene que tener un estudio de imagen que sugiera un fibroadenoma y tiene que tener una biopsia que diga fibroadenoma. Pero no es cierto que todo fibroadenoma tenga que retirarse, ¿cierto? Hay una condición también que se llama condición fibroquística de la mama, que no tiene nada que ver con fibroadenoma, que es bien común en la mayoría de las mujeres que están en edad de influencia hormonal, que se diagnostica por ultrasonido, que de hecho cuando se comenzó a hablar de la condición fibroquística de la mama, se le llamaba enfermedad fibroquística de la mama. Entonces, bastantes pacientes con sobrediagnósticos y pensando que tenían un problema y que se les podía hacer algo peligroso, y en el transcurso de los años se fue viendo que era una característica radiológica normal y frecuente en la mama de una mujer que tiene influencia hormonal, de manera que se le cambió lo de enfermedad fibroquística para llamarse condición fibroquística de la mama, que es una condición benigna. No se le hace ningún tratamiento porque en verdad está asociado a la influencia hormonal de las hormonas del ovario sobre el tejido de la mama. Con los fibroadenomas son como pelotitas benignas, más sólidas, más definidas, pero no necesariamente significa tampoco que hay que hacer extracción.
La mayoría de los fibroadenoma son pequeños, solamente si crecen o son muy dolorosos durante que crecen, pues se van a hacer excisión. De lo contrario, tampoco se retiran. Ok, entonces ya para finalizar, un mensaje para todas las mujeres, tanto desde 12 años, podríamos decir que es como la edad promedio en la que viene el periodo menstrual por primera vez, ¿verdad? Y también para las madres de familia que inculquen a sus hijas a que se hagan el autoexamen y sin tabúes, ¿verdad? Porque creo que eso también influye bastante, que de repente algunos padres dicen, ¿por qué mi niña se está tocando? Cosas así, ¿verdad? Entonces, ¿por qué verlo de ese lado? Como usted como experta, ¿cómo lo puede recomendar? Bien, lo normal es que la menstruación por primera vez le puede bajar a las niñas a partir de los 9 años. Solo si baja antes de los 9 años se considera que fue muy temprano. Lo que debemos tener claro es que si la niña menstruó por primera vez entre los 9 y 12 años, mientras más temprano estuvo expuesta a esos estrógenos y progesterona, mayor será su riesgo de poder desarrollar cáncer de mama. Y la menopausia tardía, que es cuando se quita más allá de los 55 años, también significa un factor de riesgo por todo el tiempo de exposición a los estrógenos. Me gustaría resaltar algunas cosas. Uno, siempre pongámosle rostro al cáncer de mama. Porque cuando solo decimos cáncer de mama y hacemos la parte de promoción, pero no nos ponemos a pensar en que si el rostro de esta campaña fuera mi mamá, fuera yo, fuera usted, fuera mi hija, fuera mi hermana, fuera un familiar, entonces lo vemos como de bien larguito porque siempre pensamos como que no nos puede pasar hasta que nos pasa, ¿verdad? Entonces, siempre hay que ponerle el rostro de alguien a quien queremos el diagnóstico para que podamos tomar conciencia. Saber que solo por el hecho de ser mujer, haber nacido mujer, tenemos el riesgo de desarrollarlo. Algunas mujeres tendremos riesgos agregados, factores de riesgo agregados, como la primera menstruación antes de los 12 años, el retraso de la maternidad, también un factor que está sumado. En teoría, dice el Colegio Americano que paciente que tiene por primera vez un embarazo más allá de los 30 años tiene alto riesgo o aumenta su riesgo de cáncer de mama. Que no se embarace nunca también, porque significa que toda su vida estuvo expuesta a su propio estrógeno y progesterona. Y la menopausia tardía. En la parte educativa sí me gustaría enfatizar en que dejemos crecer a nuestras niñas sabiendo que desde que tiene menstruación debe aprender a hacerse el autoexamen de mamas. La madre debe enseñarle cómo revisarse correctamente la revisión de sus mamas y saber qué es lo que hay que buscar y qué cosas no tiene que preocupar. Recuerden que la intención de la educación debe ser preventiva, no generarle temor tampoco a la paciente, ¿verdad? En general, sino que sepa conocer su mama para saber cuando tiene un cambio, acudir a quien más sabe. Bien, excelente. Y también me gustaría que nos regale su contacto por si hay alguien que esté interesado en alguna consulta con usted. ¿Cómo la pueden encontrar? Estoy en consultorio 3203 en Hospital Bendaño. ¿Algún número de teléfono o en redes sociales también? Sí, está mi página de Facebook del consultorio y el número es 96 95 7463. Excelente, muchas gracias, doctora.